Buen tiempo. Bienvenidos a su espacio de lectura, aprendizaje y reflexión bíblica. Un tiempo devocional para fortalecer su vida espiritual. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que, al crecer, ahogaron las plantas. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas, aunque miren, no vean, aunque oigan, no escuchen ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas, y otros justos, anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, y no la entiende, viene el maligno, y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras, es el que oye la palabra, y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, y el engaño de las riquezas, la ahogan. Por eso, la semilla no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó. No sea que, al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina, hasta que hizo crecer toda la masa. Jesús dijo a la multitud,
todas estas cosas en parábolas. No decía nada sin emplear parábolas. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, respondió Jesús. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue, y vendió todo lo que tenía, y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue, y vendió todo lo que tenía y la compró. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que atrapa peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. Luego los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que, de lo que tiene guardado, saca tesoros nuevos y viejos. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la falta de fe de ellos, no hizo allí muchos milagros. Observa. En la explicación que Jesús da sobre la parábola del sembrador, v.1823, ¿qué tienen en común todos los casos? ¿Qué tiene de distinto el último tipo de tierra? ¿Por qué razón Jesús enseñaba a través de parábolas? ¿Por qué Jesús no hizo muchos milagros en su tierra? Reflexiona. ¿Por qué los discípulos escuchaban las explicaciones de las parábolas? ¿Qué debo hacer yo para entender estas cosas? ¿Qué tipo de tierra tengo en mi corazón al oír la palabra? ¿Qué debo hacer para dar fruto? Entonces iniciamos versículos 2 y 3, capítulo 13. Jesús utilizó muchas ilustraciones o parábolas al hablar a las multitudes. En sus parábolas comparaba algo conocido con algo que no lo era. La parábola motivaba al oyente a descubrir la verdad y al mismo tiempo ocultaba la verdad de los que eran demasiado ociosos y tercos para verla. Debemos tener cuidado de forzar el sentido de las parábolas haciendo decir lo que no dicen. Todas las parábolas tienen un significado a menos que Jesús lo haya especificado de otra manera. Versículo 8. La parábola debe animar a los sembradores espirituales que enseñan, predican y guían a otros. El agricultor siembra la buena semilla, pero no todas le brindan un rendimiento óptimo. Algunas semillas no germinan y no todas las plantas que crecen ofrecen el mismo resultado. No se sienta desalentado si tiene la impresión de que nadie lo escucha a pesar de predicar con la fidelidad de la palabra. La fe no se puede forzar
a traer resultados conforme a una fórmula matemática. Más bien uno espera el milagro del Espíritu de Dios de usar nuestras palabras para que otros se acerquen a Él. Esto es muy importante, mis hermanos. El compartir la palabra pues nos corresponde a cada uno de nosotros, pero la obra de la palabra en cada vida pues ya le corresponde al Señor. Continuamos entonces con el versículo 9. Los oídos humanos captan muchos sonidos, pero hay una audición más profunda que resulta en comprensión espiritual. Si usted busca con sinceridad la voluntad de Dios, tiene una audición espiritual y estas parábolas le darán nuevas perspectivas. Y es así, mis hermanos, cuando usted y yo realmente de una manera sincera y genuina queremos pues buscar esa voluntad de Dios, mis hermanos, algo pasa, créame, yo lo he experimentado muchas veces, que uno comprende de una manera, bueno, yo lo considero más sencilla la palabra o la verdad o lo que uno tiene que hacer o cómo se tiene que dirigir o lo que tiene el rumbo que se debe tomar de una manera más fácil. Pero sí, uno tiene que ser bien sincero con el Señor y decirle: Señor, pues yo quiero buscar tu voluntad, no lo que yo pienso que debo de hacer, no lo que yo haría según yo nada más, no, yo quiero buscar tu voluntad, tener una seguridad que tu palabra me respalda, tener una seguridad que lo que estoy haciendo, que lo que voy a decir, que lo que voy a emprender proviene de ti y que tú me apoyas con tu palabra. Y mi hermano, el Señor lo hace, ¿verdad? Y también nos mantiene sensibles a la palabra, mi hermano, de tal manera que podemos reconocer el mensaje, podemos reconocer. Escuche, versículo 10. Cuando Jesús hablaba en parábolas, no estaba ocultando la verdad de los buscadores sinceros. Los que eran receptivos a la verdad espiritual comprendían las ilustraciones. Para los demás, no eran sino historias sin sentido. Esto permitió que Jesús diera pues alimento espiritual a los que tenían hambre, a la vez que impidió a sus enemigos hacerle caer en trampas antes de tiempo. Versículo 12. Esta frase significa que tenemos la obligación de usar bien lo que tenemos. Cuando uno rechaza a Jesús, esto es bien importante. Esa dureza de corazón ciega aún la poca comprensión que se tenga. Aquí está la clave de todo, mi hermano. Si usted acepta que Jesucristo murió por usted, que Jesucristo hizo un sacrificio y que Jesucristo es Señor y Salvador, quien está a la diestra de Dios, y cree en Él, cree en aquello que no ha visto, ¿verdad? Pero es ahí donde el creer pues nos capacita simplemente a que entendamos realmente la palabra, que nuestro corazón, como le digo, sea sensible. Pero también, si no cree, pues mi hermano, si no cree, aún la poca comprensión que se pueda llegar a tener, pues se va a quitar y se va a endurecer también el entendimiento. Y es muy triste cuando una persona pues no comprende la palabra, aunque sean cosas tan sencillas como que Jesús murió por ellos. El hecho de que no lo crean hace que no lo entiendan, y pues qué triste una situación así y una vida así, ¿verdad? Versículo 14 y 16. Esta profecía se halla en capítulo 6 de Isaías, versículos del 9 al 10. Lo que se menciona en el versículo 14 y 16. 22. Qué fácil es estar de acuerdo con Cristo cuando no se tiene la intención de obedecerle. Qué tremendo esto, ¿eh? Es fácil hablar en contra de las ansiedades de la vida, los engaños de las riquezas, y aún así no hacer nada por modificar nuestros caminos. A la luz de la vida eterna con Dios, esa pregunta es para nosotros. ¿Se justifican las preocupaciones? Pues a la luz de la palabra, usted dígame, mi hermano. Escuche esto: si usted tuviera todo cuanto quisiera a cambio de perder la vida eterna con Dios, ¿valdría la pena? ¿Qué le parece, hermano? Si le dijeran, le damos absolutamente todo el dinero que usted necesite para vivir, hasta con lujos, y que no tenga ni enfermedades, y que en esta vida no sufra para nada, pero a cambio, pues en cuanto muera se acaba el corrido y usted pues va a un castigo eterno. ¿Qué pasa? ¿Lo preferiría, mi hermano? O a lo mejor una vida como la que estamos, ¿verdad? Que pues es una vida con muchas veces dificultades, con retos, con problemas, con enfermedades, con carencias, con dolencias, con persecuciones para algunos, con retos que tomar. Pero sin duda tenemos una vida eterna y una victoria, mi hermano. Tenemos una esperanza que
esto es pasajero. No hay situación que dure siempre, mis hermanos, y hay una condición en la cual usted y yo tenemos. ¿Pero qué prefiere usted? Versículo 23. Los 4 tipos de terrenos representan las diferentes respuestas que podemos obtener al anunciar el mensaje de Dios. Algunas personas están endurecidas, otras son superficiales, otras tienen demasiadas preocupaciones que los distraen y algunos son receptivos. ¿Cómo está enraizada la palabra de Dios en su vida? Para usted, ¿qué tipo de terreno es usted? Ojalá y todos seamos un terreno receptivo. Yo oro al Señor para que así sea, al menos en mi vida. Yo puedo opinar por mí. Y es algo que al menos yo, créame que trato de hacer. Y le pido perdón y le pido disculpas si alguna vez me ha escuchado que hable mal de alguien. Espero y no sea así, ¿verdad? O de alguna situación o de algo, mi hermano. Porque realmente pues no es correcto y no está bien. Si alguna vez lo he hecho, le pido perdón, pero créame que es algo que yo trato de, al menos si usted mira el contenido que hacemos tanto en Dios conmigo, como en Impacto por el Yoa, como en el Centro Cristiano Roca de Salvación, nosotros no hablamos nunca de otros ministerios, de otras personas, de otros pastores, de otra gente. No, porque no es correcto, mis hermanos, no nos corresponde. Lo que buscamos es gente pues que sea como las tierras que estamos describiendo ahorita, ¿no? Tierra receptiva, porque pues hay de todo. Obviamente se envía la semilla, se envía el mensaje a todo el mundo, pero sí tenemos claro esto, mis hermanos, que hay personas que pues están endurecidos. Simplemente la tierra no es apta para la palabra y pues por más que uno tenga la intención y quiera mostrar esa verdad, pues la gente no quiere, simplemente. Hay otros que andan buscando pues la prosperidad y se acercan tal vez a la palabra, pero a la primera de problemitas se alejan. Y hay otros que tienen tantas preocupaciones, mis hermanos, que lejos de encontrar esa respuesta a esas preocupaciones, pues terminan absorbidos por esas preocupaciones y no agarran la palabra. Qué triste. Seamos conscientes de esto. Igual cuando usted comparta, tengo esto en mente y pídale al Señor, Señor, si voy a decir esta palabra, no sé, a tal persona, permite que sea una tierra fértil, receptiva, Señor. Permite que todo lo que esté en su corazón, en su mente, pues se vaya quitando para que tu palabra llegue y haz tú la obra. Siempre es importante, ¿verdad? Preparar el camino, se podría decir, o preparar ahí la tierra para poder llevar la semilla. Y el Señor hace la obra. De todas maneras, nos corresponde dejar esa semilla a nosotros. Versículo 24. Jesús da el significado de esta ilustración en los versículos 36 al 43. Todas las parábolas en este capítulo nos hablan de Dios y su reino. Explican qué es el reino en oposición a nuestras expectativas. El reino de los cielos no es necesariamente un lugar geográfico, sino un dominio espiritual importante, en el que Dios gobierna y en el que tenemos la vida eterna de Dios. Entramos en ese reino cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Entonces, mis hermanos, si usted ya aceptó a Cristo como Salvador, usted ya está en el reino. Pero ahora tiene que conocer, ¿verdad?, qué es lo que en este reino, pues, se nos pide, se nos dice y también se nos da, porque pues son privilegios, ¿verdad?, y responsabilidades, pero esos privilegios son tan hermosos y las responsabilidades también, mis hermanos. Cuando uno aprende lo que tiene que ser en Cristo, ¿verdad?, no se hace difícil, no es una carga, no es algo que, ay, qué pesar ser cristiano. Y no, para nada, mis hermanos, es algo realmente único, motivador, pero tenemos que hacerlo de forma correcta para poder disfrutarlo. Versículo 30. Los cardos verdes y los tallos verdes de trigo tienen un parecido y no pueden diferenciarse hasta que crecen y están listos para la cosecha. Los cardos, que vienen en este caso, igual aclaramos que son los que no creen, y el trigo, que son los creyentes, deben vivir lado a lado en este mundo. Dios permite que los que no creen permanezcan un tiempo, como el agricultor permite que los cardos permanezcan para no arrancar con ellos el trigo en la cosecha. Sin embargo, los cardos serán arrancados y se ponen a un lado. La siega, o sea, el juicio de Dios de toda la humanidad se acerca. Debemos prepararnos y asegurarnos de nuestra fe, o de que nuestra fe sea genuina. Escuche esto: la semilla de mostaza, versículo 31 y 32, es de las semillas más pequeñas
Jesús empleó esta ilustración para mostrar que el reino tiene comienzos insignificantes, pero crecerá y producirá resultados notables. En el nombre poderoso de Jesús, que así sea en nuestras vidas. Versículo 33. En otros pasajes bíblicos, la levadura es con frecuencia un símbolo de lo malo o contaminado. Aquí es un símbolo positivo de crecimiento. A pesar de que parece un ingrediente menor, impacta toda la masa. Aunque el inicio del reino fue modesto, casi imperceptible, pronto crecería y haría un gran impacto en el mundo. Versículos 40 y 43. Al final del mundo, los ángeles separarán a los malos de los que no lo son. En la iglesia, escuche esto porque sí está fuerte y está poderoso. En la iglesia, mis hermanos, hay creyentes verdaderos y falsos, pero debemos de ser cautos en nuestro juicio, porque solo Cristo está calificado para hacer la separación final. Si usted empieza a juzgar, puede dañar algunas plantas buenas, o sea, a otras personas. Es más importante juzgar nuestra propia situación delante de Dios que estar analizando a los demás. Aquí está clarito, mis hermanos. Sí es una realidad que en la iglesia hay personas que están ahí, ¿verdad? Y tal vez no, su corazón no es sincero y tal vez no sean creyentes genuinos, es la realidad. Pero mis hermanos, también no nos corresponde a nosotros decirlo, ¿verdad? Yo creo que lo que le decía hace un momento, nos corresponde a cada uno, pues examinarnos nosotros mismos. Yo no puedo hablar por usted, yo puedo hablar por mí, y lo que me corresponde a mí es examinarme y realmente ser genuino delante de Dios. Otra cosa es que por sus frutos pues nos pueden conocer, ¿verdad? Los frutos, mi manera de vivir, mi manera de hablar, pues yo creo que quienes pueden saber si es genuina o no, pues son quienes viven conmigo y están conmigo. Mi esposa y mis hijos se pueden dar cuenta si todo lo que yo les estoy compartiendo pues realmente lo vivo o no, o la gente que me rodea. Por eso es importante no el hecho de tener un buen testimonio, es importante de que se examinen su vida, agarre la palabra, y el testimonio viene automático, mi hermano. Un árbol no tiene que esforzarse por dar el fruto cuando pues es un árbol. Imagínese un arbolito de limón, no tiene que estar pensando voy a dar limones. Lo único nada más es que se tiene que regar ese arbolito, ¿verdad? Se tiene que cuidar que tal vez no haya una plaga, animalitos que quieran ahí comerse el arbolito, y se limpia su mantenimiento y empieza el arbolito a dar fruto. Nuestra vida es igual, mis hermanos, cuando usted y yo pues nos disponemos y sí cuidamos con la tierra, alimentamos obviamente con la palabra de Dios, tenemos esa necesidad de hacer estos devocionales, de buscar de Dios, de aplicar la palabra a nuestras vidas. De igual manera los frutos van a llegar. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Paréntesis, ¿verdad? Para que se dé cuenta de lo que usted y yo podemos llegar a ser como verdaderos creyentes. El fruto pues del Espíritu, porque realmente es del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mis hermanos, contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿quién no quiere estar con una persona que tenga todas estas características del fruto del Espíritu? Cualquier persona, ¿verdad? Quiere estar con una persona amorosa, que tiene paz, que tiene paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero también si una persona, digamos que tenga lo contrario, odio, preocupación, intranquilidad, que sea explosivo, arrebatado, envidioso, pues serán frutos de Dios, serán frutos de una vida. Y le vuelvo a decir, no nos corresponde a nosotros juzgar. Aun si conociéramos una persona que está dando estos frutos y dice ser cristiana, usted y yo, agárrese del Señor nada más. Obviamente, si el Señor le pone en su corazón y con la sabiduría de hacerlo con amor y obviamente hasta con testigos, si se puede, pues sí se puede confrontar a una persona cuando la anda regando, cuando sí anda dañando a otros con sus actitudes y sus acciones. Pero todo se tiene que hacer bíblicamente y todo se tiene que hacer con amor, buscando pues restaurar a las personas, no en dañarlas más. Qué tremendo esto de por eso no se corta, mis hermanos, así de a la buena y de primera, porque puede que sea realmente una persona genuina que está pues ahora sí que en ese proceso de entregar, ¿verdad?, el carácter al Señor, y tenemos que tener cuidado con ese tipo de personas. Pero bueno, continuemos. Versículo 42. Mateo usa con frecuencia estos términos para referirse al juicio venidero. En el lloro indica tristeza
tristeza o el remordimiento, y el crujir de dientes, ansiedad y dolor extremo. Qué tremendo esto, Ansiedad y dolor extremo, tristeza, remordimiento. Es lo que van a tener las personas como castigo, se podría decir, o como... Pues yo no lo veo como castigo, sino como consecuencia de sus decisiones. Los que dicen que no les importa lo que suceda después de la muerte, no tienen idea de lo que dicen. Que si bien serán castigados por vivir en forma egoísta e indiferentes a Dios. Pues bueno, mis hermanos, ¿qué podemos hacer? Elegir de manera correcta, ¿verdad? 43. Los que aceptan el favor de Dios resplandecerán, en fuerte contraste con los que reciben su condena. Una ilustración similar se encuentra en Daniel 12:3, versículo 44 y 46. El reino de los cielos es más valioso que cualquier cosa que podamos tener. De modo que una persona debe estar dispuesta a dar todo lo que tiene para obtenerlo. El hombre que descubrió el tesoro en el campo tropezó con él por accidente, pero notó su valor. El mercader buscaba diligentemente la perla elegida. Cuando la halló, vendió todo lo que tenía para comprarla. Mi hermano, aquí lo que se nos dice justamente es que si usted ya sabe que el evangelio es la verdad, que la palabra es la verdad y que es el camino hacia una eternidad, délo todo, mi hermano. Délo todo para mantenerse en este camino, para agarrarse de esta palabra, y mi hermano, valdrá la pena. Valdrá la pena muchas veces el esfuerzo que usted haga por agarrar esa palabra y por vivir en la palabra para una vida eterna, mi hermano, y una vida en victoria, ¿me entiende? Recordamos que, o sepamos que cuando ya no estemos en este mundo y estemos en la presencia de Dios, pues ya no va a haber, ahí sí no va a haber ni lloro, ni enfermedad, ni preocupaciones, ni nada. Pero nos corresponde tomar la decisión correcta aquí. 47-49. La parábola de la red del pescador tiene el mismo significado que la parábola de la cizaña. Estamos para hacer la voluntad de Dios y hablar a otros de su gracia y bondad, pero no estamos en condiciones de decir quién forma parte del reino de Dios y quién no. Esta separación la harán en el juicio final los seres que estén infinitamente mejor calificados para hacerlo. 52. Hay un beneficio doble en comprender y utilizar el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento señala a Jesús el Mesías. Jesús siempre reconoció la autoridad y relevancia de esta parte de las Escrituras. En el Nuevo Testamento revela a Cristo mismo, el que está ahora disponible a todo aquel que acepta su reino espiritual. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen enseñanzas acerca de Dios y ofrecen consejos prácticos para vivir en el mundo. Los líderes religiosos, sin embargo, se estancaron en el Antiguo e ignoraron el Nuevo. Buscaban un reino futuro precedido de juicio. Jesús, en cambio, enseñó que el reino era en el presente y el juicio en el futuro. Los líderes religiosos buscaban un reino temporal y físico, o sea, rebelión militar y un gobierno humano, pero no vieron el significado espiritual que el reino de Cristo traía. Nazaret rechaza a Jesús. Cronológicamente, este regreso a Nazaret tuvo lugar después de que Jesús estuviera en la región de los Gadarenos, donde curó a los hombres poseídos por el demonio, según el capítulo 8 que ya vimos, versículo 28 al 34. Luego volvió a cruzar el mar con destino a Capernaum. De allí viajó a Nazaret, donde había crecido, para descubrir que la gente rehusaba a creer que él fuera el Cristo. Versículo 55. Los residentes del pueblo donde Jesús creció lo conocían desde niño y habían estado relacionados con su familia y no podían creer su mensaje. Estaban cerrados. Jesús había ido a ellos como profeta y los profetas demandaban una respuesta a una verdad espiritual impopular. No prestaron atención al mensaje eterno porque no podían ver más allá del hombre. Jesús 57 no fue el primer profeta que fue rechazado en su país. Jeremías experimentó un rechazo de su pueblo natal y aún de su propia familia, según Jeremías 12 del 5 al 6. Versículo 58. Jesús hizo pocos milagros en su propia tierra a causa de la incredulidad. La incredulidad ciega a las personas a la verdad y hurta sus esperanzas. Este pueblo perdió al Mesías. Pregunta para cada uno de nosotros: ¿cuál es
la medida de su fe? Si no puede ver las obras de Dios, tal vez es por su incredulidad. Crea que Dios puede obrar con poder en su vida y esté a la expectativa. Mire con los ojos de la fe. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este refrigerio espiritual haya fortalecido su fe. Te invitamos a compartir este contenido. Puedes escribir tus dudas en la sección de comentarios. Y para que no te pierdas ninguno de los capítulos, suscríbete a nuestro canal.